Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El origen de los desastres. Y leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 13. Y dice la palabra de Dios. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y continuando con este estudio de Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno, este versículo 13 nos enseña que los espíritus que estaban dentro del endemoniado gadareno, que dijo que eran legión, 6000 demonios, salieron de él por la palabra de Jesús, por la autoridad de Jesús, por la orden de Jesús, y entraron en los cerdos. Y toda la manada, dice que era como unos 2000 cerdos, se lanzó al lago por el precipicio y se ahogaron en el agua. Esto me habla de un desastre, esto fue un desastre natural grande. Estamos hablando de 2000 cerdos. Y cuando vemos tal vez este lugar de Gadara que apacentaban cerdos, algo que era prohibido para los judíos, influenciados por los griegos y por el mundo, perdieron sus costumbres, sus raíces y hacían algo que les era prohibido, no les era permitido bajo la ley. Pero vemos un desastre grande y la pregunta es si Jesús causa los desastres, si Dios causa los desastres, porque al Dios dar permiso a los demonios que pasaran a los cerdos, dice que estos cayeron al precipicio y se ahogaron los cerdos. Esto fue una pérdida para los que cuidaban estos cerdos y la pregunta es de dónde vienen los desastres. Jesús causa los desastres porque Él fue el que mandó a los demonios que pasasen a los cerdos. Realmente esto es así. Y podemos ver bajo la palabra de Dios que Dios nunca provoca desastres naturales y los que han ocurrido no vienen de su mano. Ahora, Dios sí ha enviado juicio y castigo a la humanidad, pero lo ha hecho es al pecado directamente. Y cómo ver la diferencia entre cuando es Dios quien realmente está enviando su juicio, su ira a través de cosas para castigar el pecado, o realmente es un desastre natural. Bien, pues es muy fácil porque un desastre o una tragedia le ocurre a todos, justos e injustos, y ahí es donde el diablo interviene. Pero cuando hay castigo hacia el pecado, Dios no envía castigo a justos e injustos. Dios castiga a los pecadores. Ejemplo rápido para ver bajo la palabra de Dios. En el diluvio, por ejemplo, el Señor habló a Noé y dice que 8 fueron salvos que estuvieron dentro del arca. Y dice que todo lo que tenía aliento de vida murió. Ese fue el castigo por el pecado, por haberse aumentado la maldad allí bajo el diluvio. Pero Noé predicó durante muchos años y la gente no quiso creer. Entonces no fue solo por esta familia que Dios escogió, solo que la gente no quiso aceptar el perdón de Dios ni arrepentirse de sus pecados. Entonces Dios no envió este castigo a todos. Vemos que una parte fue salva. Otro ejemplo es el de Sodoma y Gomorra. Vemos cómo Dios aún cuenta con Abraham, su siervo Abraham, y le comenta lo que iba a hacer. Él publica lo que iba a hacer. No lo hizo de un desastre, no anuncia, no publica. Un desastre viene de la noche a la mañana y acaba con todo. Pero Dios anuncia, y de hecho dice que sacó allí a la familia de Lot, no destruyó a todos. Vemos lo que va a pasar con el rapto también, que Jesús vendrá por su iglesia para este tiempo que viene de tribulación y gran tribulación, donde vienen unos tiempos terribles de juicio, de la ira de Dios sobre
este mundo castigando el pecado y donde serán cosas duras, pero Dios lleva a su iglesia, la levanta, dice que viene hasta las nubes y los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos cambiados a un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible y llevados con Cristo a las moradas eternas que Él preparó. Vemos cómo Dios no castiga directamente a todos, sino castiga es el pecado. Entonces hay muchas preguntas. ¿Por qué podemos estar seguros de que los desastres naturales no son castigos de Dios? Ya está la respuesta, pero déjame enfatizar un poquitico más. En Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, dice la palabra de Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. 3 ejemplos acerca del diluvio de Sodoma y Gomorra y del rapto, donde Dios no envía su juicio a todos, sino a el pecado. Y Mateo 24 nos enseña que todo esto vendría, pero la palabra de Dios me enseña que Él nos dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, y habrá terremotos. Él nos dice, y enviaré hambre, y enviaré pestes, y enviaré terremotos. No dice la palabra de Dios que Jesús dijo, y enviaré. Dice, y habrán. El Señor sabe que habrán desastres a nivel mundial, pero que Él los envíe es otra cosa totalmente distinta. Recordemos nuevamente Juan capítulo 10, versículo 10, que dice que Satanás vino a matar, robar y destruir, y Jesús ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿De dónde vienen entonces los desastres? Del mal, del pecado, del mismo hombre. El mal es originado por Satanás y sus demonios. Y de ahí es donde vemos este texto de Marcos 5:13 y cómo lanza a estos cerdos al precipicio y se ahogan en el agua. Un gran desastre que hubo para esta nación, si la vemos desde el punto de vista económico, financiero o de conveniencia hacia esta nación que no tenían de Dios. No les importaba que Dios estuviese allí, lo que les importaba era lo que tenían, sus pertenencias. Por eso los desastres no vienen de Dios. Dios vino para bendecir, Dios vino para consolar, Dios vino para salvar, Dios vino para restaurar. Como dijo David en el Salmo 27, versículo 13, que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. David ya había visto la bondad de Dios en su vida y creía que volvería a verla. Sabía a ciencia cierta que Dios era bueno y por lo tanto buscaba experimentar esa bondad cada día de su vida. Es el mismo corazón de los hijos de Coré cuando vemos el Salmo 84, un famoso canto que dice: «Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos». Dice la palabra de Dios en el versículo 1, 2 y 10 del Salmo 84. Y cuando leemos esto, suena una adoración a un Dios que es bueno y cuya bondad ya pudo ser experimentada. Y quien puede expresar eso, quien puede cantar esto, quien puede hablar esto, es alguien que ya experimentó el amor, la bondad, la misericordia de Dios. La pregunta para concluir este tiempo con Dios, para meditar todo el día, es: ¿cuándo fue la última vez que experimentamos la bondad de Dios? Hagamos memoria de cuándo fue la última vez que pudimos ver que Dios es bueno. Y nos vamos a dar cuenta que hay muchas veces, unas que tal vez no tenemos memoria, no recordamos, otras que no creemos que Dios las haya enviado porque
A veces pensamos que somos nosotros las que las hacemos, las que las merecemos o las que las recibimos por algo que hicimos, pero no ponemos a Dios en la ecuación. Pero ¿cuándo fue la última vez que pudimos experimentar que Dios es bueno? Salmo capítulo 33, versículo 5 dice: llena está la tierra de su amor. La bondad de Dios está aquí, solo esperando ser experimentada. Santiago capítulo 1, versículo 17, uno de los tantos versículos que amo y hago que todos se puedan memorizar, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales, el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios siempre es bueno, siempre ha sido bueno, es bueno y será bueno. Y todo regalo bueno y perfecto que hemos recibido proviene de Él. Dios demuestra su bondad hacia nosotros en muchas maneras, innumerables maneras, todo el tiempo. ¿Cómo es entonces que a veces no lo conocemos? ¿Cómo es que podemos estar rodeados por la bondad de Dios y no experimentarlas? ¿Cómo es que podemos ver desastres y creer que vienen de Dios? ¿Cómo es que no le podemos dar al diablo el lugar que él merece, sino que a veces ponemos a Dios en ese lugar equivocadamente, creyendo que eso está bien, creyendo que Dios permite todo y que Dios lo envía con un propósito? Esto es erróneo. Esto es, como he enseñado, una postura de Juan Calvino, de Martín Lutero y de San Agustín. Y de allí muchos han venido repitiendo lo mismo. Pero esto no es cierto, no es lo que la Biblia enseña. Dios ha mostrado en su palabra que obra entre nosotros, probando constantemente su bondad. Pero debemos tomarnos el tiempo de escuchar y responder a estas manifestaciones. En el Salmo capítulo 27 dice, Dios le dice a David: buscad mi rostro, y David responde: tu rostro buscaré, Señor. Cuando Dios usa la palabra buscad, lo hace con un vocablo hebreo que está destinado a más de una persona. Dios nos llama a todos nosotros, a su pueblo, a buscar su rostro. Luego, en respuesta, todos deberíamos decir: tu rostro buscaré. Necesitamos tomar tiempo hoy para responder a la invitación de Dios, de su amor, de su bondad. Busca mirar su rostro y experimentar esa bondad. Él ha puesto una mesa de banquete delante de nosotros y simplemente nos está pidiendo que vengamos a cenar con Él. Él todos los días está a la puerta llamando. Si alguno desea abrir la puerta y cenar con Él y Él con nosotros, Él podrá mostrarnos su amor, y así podemos decir que los desastres y lo malo no vienen de Dios. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este día, gracias por un tiempo más, gracias por este estudio, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, bendito Dios. Gracias porque sé que tú eres bueno, que tú no cambias, que tú no dudas, que tú eres justo, que tú eres recto, que tú eres santo y que solamente lo mejor viene de ti, Padre. Hoy te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Porque primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos dice que tú, Jesucristo, nos has salvado a los que creemos de la ira venidera. Te amamos y te bendecimos y dejamos esta mañana en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.